Together, we work as one. For our communities worldwide. We work tirelessly for better laws and protection, better representation, better funding and access, better emergency relief and response, better knowledge and understanding. We amplify a global cause. We advocate and carry the voices of activists. We support a growing global movement and celebrate LGBTIQ lives everywhere. We won't stop until we achieve our mission. Equality and justice. Together for better LGBTIQ lives outright. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera primero presentarme. Mi nombre es Alba Rueda. Yo estoy en la representación especial sobre orientación sexual e identidad de género en Argentina. Y me gustaría primero agradecerle a Outright por celebrar este seminario en perspectiva de derechos humanos y los derechos LGBT. Y también por invitarme a esta convocatoria para tomar la palabra en esta mañana. Principalmente me gustaría decirles que me parece muy pertinente compartir con ustedes la experiencia argentina acerca de la perspectiva de los derechos humanos, porque siento profundamente que el paradigma de los derechos humanos es parte de los movimientos LGBT en nuestro país, y esto es un vínculo particular y muy especial que se ha creado a lo largo de los años. Hay un emplazamiento de la perspectiva de diversidad en el fortalecimiento de las agendas de los derechos humanos. Especialmente en nuestro país y en la región, está vinculado al impacto de la última dictadura cívico-militar. Yo creo que para muchos ya deben saber que Argentina y Latinoamérica ha vivido gran parte de, de la década de los 70 y los 80, con un gran impacto de una dictadura cívico-militar que ha prohibido y ha generado un genocidio también en nuestro país. Y la perspectiva de organizaciones de derechos humanos como madres, abuelas, hijos, realmente han permitido desarrollar una agenda de derechos humanos en la concepción misma del Estado y justamente fortalecer la perspectiva de la democracia, pero sin duda una democracia asentada en los derechos humanos. Entonces, para los movimientos LGBT en Argentina, sin duda la perspectiva de derechos humanos nos ha atravesado y nos ha constituido. Esa sin duda ha sido una de las primeras claves para decir por qué Argentina hoy cuenta con un marco normativo tan poderoso que tiene un vínculo especial con una plataforma de derechos, con políticas públicas, con una visión también para despatriarcalizar el Estado. Y esto, lo hemos desarrollado a lo largo de los años de activismo. Yo soy una activista trans, es cierto, ocupo en este momento un rol en el Estado, un rol que ha sido muy valorado a lo largo de los años, y que realmente creo que ha sido básicamente la expresión no de una experiencia individual, sino de una experiencia colectiva que hemos sabido llevar adelante los movimientos LGBT en nuestro país. Organizaciones o espacios organizados a través de la militancia y de las agendas políticas, creo que es justamente una de las claves para poder comprender por qué también a lo largo de los años la comunidad trans se ha empoderado profundamente en Argentina.
En mi caso, yo nací en dictadura, en la dictadura cívico-militar en los años 70, y he crecido sin duda a la luz de esas agendas de derechos humanos que mencionaba anterior. En lo individual decía, yo soy una generación posterior a las primeras compañeras travestis y trans en Argentina que denunciaron la violencia institucional, todo un marco de normativas represivas sobre la diversidad sexual que comienza criminalizando a nuestras comunidades. Entonces me tocó sin duda vivir el desarrollo de los reclamos en el ámbito público, en cada una de las marchas, buscando alianzas con el movimiento feminista y con el movimiento LGBT, con lesbianas, feministas, con gays aliados que pudieran sumar una plataforma de derechos y poder describir y posicionarse frente a la violencia institucional específica que vive nuestra comunidad LGBT y que vivía nuestra comunidad LGBT, también a partir de la expresión de que el Estado es patriarcal y que la simetría de ese patriarcado en nuestra sociedad impacta mucho sobre todo en los aspectos de patologización y de criminalización de nuestra comunidad. A lo largo de los años, nosotras desarrollamos experiencias vinculadas a un marco normativo. Esa sin duda ha sido una de las primeras acciones que hemos desarrollado como comunidad, y nos hemos organizado a partir de la Plataforma de Derechos Humanos. En 2007 se inicia la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina y se ha logrado aprobar en el año 2010. Y esto, el impacto que tuvo en Argentina y en Latinoamérica, al ser el primer país latinoamericano en aprobar matrimonio igualitario, ha sido simplemente un impacto enorme, una discusión que ha transversalizado a nuestra sociedad. Y yo quisiera quedarme con una de las impresiones de aquel momento que lo expresó la presidenta de la Nación cuando se promulgó la ley de matrimonio igualitario. Ella hizo una síntesis, creo que de toda la lucha LGBT, diciendo que cuando se reconocen derechos, toda la sociedad avanza. Y nosotras pudimos avanzar y tomar esa oportunidad enorme que tenía que ver con un debate público en torno a la igualdad de derechos, no solamente al matrimonio, sino también a la implicancia en los derechos civiles y a la igualdad de derechos, y pudimos avanzar para lograr una de las leyes más increíbles que incluso hoy tiene mucho para aprender el mundo acerca de la experiencia de países del sur global que también llevan adelante una agenda de derechos humanos como nuestro país. La ley de identidad de género es la ley a la que me refiero, que fue aprobada en 2012, cuenta con no solamente una estructura basada en el autorreconocimiento de nuestras identidades y que el Estado debe administrativamente, digamos, modificar nuestros documentos y debe también trabajar para asegurar el acceso a la salud integral, pero también el derecho al trato digno para todas las personas que así lo soliciten, tanto aquellas que han modificado su documento como para aquellas que no lo hicieron. Entonces, trato digno es un llamado transversal a todas las instituciones para que respeten el derecho a la identidad. Y uno de sus artículos, de los artículos de la Ley de Identidad de Género, dice y señala que principalmente se haga para aquellas personas menores de 18 años. Es decir, para el año 2012 poníamos en la agenda los derechos de infancias trans, adolescencias trans, pero también el acceso a la salud, sabiendo que es uno de los espacios que mayor expulsión generan para la comunidad travesti trans, y por supuesto basándonos en los principios de Yogyakarta. Ustedes saben que esos principios para nosotras han sido realmente estructurantes. El artículo 2 de la Ley de Identidad de Género describe la identidad del autorreconocimiento como una de las claves que se han tomado dentro de los principios de Yogyakarta. Entonces, desde entonces, yo quisiera decir que Argentina ha generado no solamente el desarrollo de políticas internas en derechos humanos, sino también ha generado una evidencia para el mundo acerca de este principio que yo les decía, que es cuando se reconocen derechos, toda la sociedad avanza. En ese sentido, quiero subrayar la enorme importancia en el debate sobre la transfobia hoy, sobre los movimientos antigénero hoy, para poder decir que justamente
la clave de los derechos ha sido sin duda uno de los puntos más importantes para poder decir que tenemos evidencia acerca de que no hubo corrupción de la ley de identidad de género, de que además no ha generado ningunos problemas, no ha generado inseguridad para las mujeres cis la ley de identidad de género, al contrario, se ha fortalecido los espacios que abordan las violencias por motivos de género y se han fortalecido también los servicios que abordan las violencias, porque hay que decirlo y hay que decirlo claro, y es que realmente la violencia machista, patriarcal, de la que tanto movimientos feministas de las mujeres como los movimientos LG denunciamos, lo que hablamos es de una misma matriz de violencia que afecta tanto la misoginia, pero también la homo, lesbo, trans, bifobia, y justamente ese paradigma ordenador y disciplinador de nuestra sociedad, se tiene que combatir en conjunto. Entonces, las agendas de las mujeres, las agendas LGBT van unidas, no solo por su sentido, estructurante de las lógicas patriarcales, sino también por las alianzas fundamentales para poder avanzar en los derechos. Y a mí me tocó realmente a lo largo de los años de activismo trabajar profundamente en esto, es decir, en términos de derechos y la generación de políticas públicas. Quisiera contarles que en 2019 Argentina creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. A partir de ese año, sin duda, a nosotras yo asumí un cargo, que es el cargo de Subsecretaría de Políticas de Diversidad, con una perspectiva de un Estado transfeminista. Y esto significa justamente el enorme esfuerzo por transformar las lógicas patriarcales dentro del Estado para políticas públicas. Ustedes saben que en 3 meses más tarde, en marzo del 2020, ya el mundo estaba atravesado por la pandemia y Argentina no fue la excepción. Argentina también tuvo sus medidas de protección en torno a la pandemia y nosotras tuvimos que trabajar creando la institucionalidad del Ministerio de las Mujeres, pero también, por supuesto, con políticas que se dirijan a nuestra comunidad y especialmente a nuestra comunidad LGBT, pero especialmente viendo las desigualdades, pudimos recuperar sin duda lo que ha sido la agenda de travestis y transexuales como parte de una comunidad que se veía vulnerada históricamente y actualmente por los efectos de la pandemia. Entonces, el trabajo que desarrollamos estuvo fuertemente vinculado a crear, un marco normativo y de políticas públicas que cambien estructuralmente esto. Esto es la ley de cupo o de cuota laboral que aprobamos en el año 2021, y en 2020 se aprobó un decreto que permite que al menos el 1% del total de la administración pública, de trabajadores de la administración pública, sean personas travestis, transexuales, transgénero. Lo que quiero decir es que para nosotras como país no basta solamente el marco de derechos, sino también cambiar las condiciones estructurales de desigualdad. Y creo que estas condiciones de desigualdad no solo describen la desigualdad en América Latina, sino también a lo largo del mundo. En este año, en el año 2022, a partir de mayo del 2022, yo asumo un nuevo cargo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que es el de la representación especial sobre orientación sexual e identidad de género. Es decir, empezamos a hacer política exterior para los derechos LGBT. Y en este recorrido lo que encuentro es que la población travesti trans transversalmente en todas las sociedades, aquellas más progresistas con los derechos y aquellas menos progresistas con los derechos, tienen a la población trans dentro de condiciones que son absolutamente inaceptables para la perspectiva de derechos humanos. Y viendo el avance también global de los movimientos antigénero y particularmente antitrans, creo que justamente tenemos que tener una perspectiva, queridas compañeras, compañeros, que nos permitan unirnos en agendas comunes. Hay una dimensión que no solo habla del androcentrismo cis heterosexista, sino también habla de las profundas desigualdades en términos de condiciones de vida, o sea, tanto en un marco de derechos, pero también en términos de política pública. Creo que debemos abocarnos a fortalecer una perspectiva. Entonces, me gustaría
principalmente recuperar una agenda que tenga que ver con este diálogo con el Estado, con esta construcción desde el Estado, para poder pensar no solamente las claves y los desafíos para una comunidad LGBT en términos más amplios, en términos globales. Y en eso me gustaría mencionar que, por un lado, como empecé mencionando, hay una política de memoria que recuperar, que habla no solamente en términos locales, sino regionales, el desarrollo complejo que tenemos en nuestra territorialidad. Esto debería, sin duda, ser una de las herramientas para poder identificar a lo largo del tiempo cómo estas agendas heterogéneas se han ido formando a lo largo de la región, y justamente en Latinoamérica, sin duda, la agenda tiene que ver con la decolonialidad, así como la lucha contra el racismo y el clasismo, para pensar las asimetrías que nos atraviesan. Y también quisiera decir que la acumulación de poder dentro de las estrategias que nos demos es importante, es una de las claves políticas en Argentina. Digamos, sin duda las políticas públicas y la atención con el Estado ha sido una de las claves para poder hablar sobre la representación de personas LGBT en el Estado, pero también mejorar esos saberes y poner nuestros saberes LGBT para mejorar las condiciones de vida. Y hay algo que me gustaría decir para terminar, que son dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la descriminalización de nuestra comunidad y de los mecanismos internacionales que tenemos para la descriminalización de la comunidad LGBT a lo largo del mundo, y yo creo que hay que recuperar una agenda propositiva en torno a esto. No se trata solo de señalar para avergonzar a los pueblos que todavía continúan con la criminalización. Yo creo que tenemos una particularidad, que es justamente el desarrollo de que las políticas para humillar las banderas de los pueblos, para humillar a los pueblos en torno a la criminalización, no ha sido efectiva. Entonces debemos buscar otro tipo de agenda, otro tipo de consorcio entre organizaciones sociales, entre estados, para poder avanzar en la perspectiva de la descriminalización. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo para hacer. Y finalmente, lo que me gustaría compartir con ustedes como una experiencia local, como una experiencia de la representación especial, tiene que ver con promover, creo que ese balance entre trabajar en contra de la descriminalización, pero también promover una agenda propositiva, como por ejemplo lo ha sido el cupo o la cuota laboral dentro de la administración pública. Sin duda ha sido una fuerza que ha permitido cerrar y avanzar en las agendas de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, la agenda de cupo trans tiene impacto tanto en Chile como en México, y en otros países se analiza la pertinencia de nuestra agenda, pero también en otros países el cupo trans no es el camino para fortalecer el derecho. Bueno, encontremos el diálogo entre aquellos espacios que tengamos en común para poder avanzar en una perspectiva de derechos humanos que hable de nosotros, que hable de nosotras, que hable de todos nosotros en el fortalecimiento de los derechos. Bueno, esta era mi intervención, esta es mi propuesta para poder pensar, y este año de experiencia que tengo en llevar adelante política exterior, lo que quería compartir con ustedes, que es un momento de enormes desafíos institucionales. Les quiero agradecer nuevamente a Outright, a cada uno de ustedes por escucharme, y bueno, continúo por supuesto en la lista de escucha y el resto de los oradores. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta mañana. Gracias.